Una presión implacable, una quietud opresiva, atenaza el continente. Calor. Millones de personas en todo Estados Unidos se encuentran ahora inmovilizadas por la conmoción mientras se desarrolla una aterradora cadena de eventos sin precedentes, marcando una de las tragedias modernas más profundas de la nación. En las regiones del norte, un asedio de nieve repentino y brutal por efecto lago descendió, atrapando instantáneamente a innumerables familias en las principales carreteras, cegando a conductores desprevenidos, congelando vastas ciudades y cortando conexiones eléctricas esenciales a los pocos minutos de su llegada. Simultáneamente, en los estados occidentales, específicamente en California, lluvias implacables y torrenciales hincharon y finalmente se tragaron vecindarios enteros. Poco después, las laderas, debilitadas por la saturación, colapsaron sin la menor advertencia, obligando a las familias a abandonar sus hogares y huir solo con la ropa que llevaban puesta. En este mismo momento, el cielo sobre el centro de Texas adquirió una oscuridad profunda y antinatural. Alarmantes sirenas rasgaron el aire tenso y se iniciaron evacuaciones. Sin embargo, misteriosamente, sin ninguna explicación diseñaval, la tempestad se retiró abruptamente, dejando atrás un miedo profundo y palpable suspendido en la atmósfera. Lo más inquietante de todo es que, a lo largo y ancho del país, los animales salvajes comenzaron a desaparecer de sus caminos habituales, moviéndose con una urgencia instintiva, como si percibieran un peligro inminente que permanece completamente invisible para los sentidos humanos. Estas son regiones dispares, experimentando un miedo generalizado en un momento singular. ¿Es esto simplemente una calamitosa serie de desastres naturales? ¿O está el Señor emitiendo un llamado directo y urgente para que la nación despierte antes de que descienda algo infinitamente peor? Les insto a permanecer vigilantes, observar de cerca y suscribirse ahora, porque lo que suceda a continuación puede revelar definitivamente si lo divino está concediendo una advertencia final y crucial. A mediados de enero, una tormenta de nieve extrema por efecto lago estalló violentamente en la región de los Grandes Lagos, transformando instantáneamente grandes extensiones de Michigan y el noroeste de Indiana en una zona de desastre congelada. Lo que inicialmente se manifestó como un patrón climático invernal familiar se intensificó rápidamente en algo mucho más peligroso, pillando a residentes y autoridades por completo desprevenidos. Los meteorólogos confirmaron que una oleada masiva de aire ártico gélido que descendía desde Canadá se estrelló directamente contra las aguas comparativamente más cálidas del lago Michigan, activando así lo que describieron como una máquina de nieve por efecto lago a toda máquina. Sin embargo, la magnitud y la violencia desenfrenada de este evento superaron con creces todas las expectativas meteorológicas normales. Las temperaturas cayeron precipitadamente a cifras de un solo dígito y adolescentes, bloqueando firmemente la atmósfera en un estado denso y estable que permitió que las bandas de nieve se fortalecieran agresivamente en lugar de disiparse naturalmente. En solo unas pocas horas cruciales, la acumulación total de nieve se acercó a la asombrosa cifra de 15 centímetros en ciertas áreas, con pronósticos que emitían advertencias nefastas de que la acumulación continuaría implacablemente durante toda la noche y hasta el día siguiente. La visibilidad colapsó a condiciones cercanas a cero a medida que vientos poderosos, que se acercaban a velocidades de 80 km por hora, lanzaban nieve violentamente hacia los lados, creando instantáneamente condiciones de ceguera repentina que borraron por completo los contornos de carreteras, hogares e incluso la familiar costa del lago Michigan. Los conductores informaron ser físicamente incapaces de discernir objetos a más de 1,5 metros o 3 metros de distancia. Los camiones semiarticulados parecían desvanecerse en la pared blanca y arremolinada de nieve. El tráfico se redujo a un arrastre agonizante de 1 o 2 kilómetros por hora, y muchos automovilistas se detuvieron por completo, paralizados por la incertidumbre de si todavía estaban centrados en la carretera o si se estaban desviando peligrosamente hacia el lago adyacente. Los cortes de energía comenzaron a propagarse rápidamente a medida que los vientos cargados de hielo forzaban la infraestructura obsoleta,
obligando a los equipos de emergencia a retrasar las reparaciones críticas, ya que no podían trabajar de manera segura en condiciones tan brutales y implacables. Los testigos lucharon por describir la experiencia, ofreciendo una frase repetida una y otra vez: se sintió como un huracán, pero hecho de nieve. Tramos enteros del oeste de Michigan, el suroeste de Michigan y el noroeste de Indiana fueron puestos bajo alertas de peligro severo, ya que la tormenta no mostraba signos discernibles de aliviar su intensidad destructiva. Para innumerables residentes, este no fue simplemente un evento de clima severo, sino un momento desgarrador de miedo intenso, desorientación profunda y vulnerabilidad paralizante. Un recordatorio crudo y escalofriante de la rapidez con la que las comodidades de la vida normal pueden ser violentamente despojadas. La Sagrada Escritura habla directamente a momentos como este. Job 37 minutos y 6 segundos declara poderosamente: porque a la nieve dice, cae sobre la tierra, y al aguacero, su poderoso aguacero. El Salmo 147 describe vívidamente a Dios arrojando hielo como meras migajas, mucho más allá de la capacidad humana de resistir. Y en Lucas las 21 y 26, Jesús emite una sobria advertencia de que la gente se desmayará de miedo por lo que seguramente vendrá sobre el mundo. Cuando el viento ruge como un acto de juicio, cuando la nieve ciega como un muro impenetrable y cuando incluso los vehículos modernos más fuertes se reducen a un arrastre indefenso. La pregunta crítica se vuelve ineludible: ¿es esto simplemente un clima extremo, aunque predecible? ¿O es la primera señal clara e innegable de que Dios está sacudiendo activamente los cimientos de una nación? Si esta aterradora tormenta es verdaderamente solo el comienzo, permanezcan conectados, porque lo que se manifieste a continuación puede revelar la profunda razón por la cual estas distintas señales están apareciendo precisamente ahora. Tras la escalofriante inmovilización impuesta en el norte congelado, la inestabilidad que se extendía no se disipó. En cambio, se desplazó rápidamente hacia el oeste, donde el agua, no la nieve, se convirtió en el arma predominante. En Montecito, California, un sistema de tormentas intenso y poderoso se detuvo obstinadamente en lo alto, desatando lluvias implacables que abrumaron por completo la región con una velocidad aterradora. En un lapso de menos de 24 horas, el área registró entre 25 y 38 centímetros de lluvia, una cifra que superó con creces las normas estacionales y empujó la infraestructura local mucho más allá de sus límites operativos. La lluvia no descendió suave o gradualmente. Llegó en láminas densas y opresivas, inundando delicados sistemas de drenaje en minutos. Las calles se transformaron instantáneamente en ríos caóticos y veloces que arrastraban lodo espeso, escombros peligrosos y propiedades rotas a través de vecindarios alguna vez tranquilos y seguros. El agua se precipitó violentamente hacia los hogares, inundando rápidamente las plantas bajas y obligando a familias aterrorizadas a evacuar con una advertencia mínima. Los vehículos fueron abandonados en medio de las calles cuando sus motores fallaron bajo el agua que subía rápidamente, dejando manzanas enteras sumergidas y completamente inaccesibles. Las alertas de emergencia imploraron urgentemente a los residentes que se movieran rápidamente a terrenos más altos a medida que los niveles de agua continuaban su aterradora escalada. Los cortes de energía se extendieron rápidamente cuando las subestaciones eléctricas y las líneas eléctricas subterráneas quedaron inundadas. Se ordenó el cierre de escuelas y los negocios cerraron sus puertas indefinidamente. Los socorristas se encontraron luchando inmensamente para llegar a los residentes varados porque las carreteras mismas habían desaparecido por completo bajo las agresivas aguas de la inundación. Un residente describió sucintamente el momento desgarrador. El agua seguía subiendo. Levantamos muebles, luego nos dimos cuenta de que teníamos que irnos. Más tarde, las autoridades confirmaron daños generalizados a la propiedad y emitieron advertencias de que muchas familias afectadas enfrentarían un desplazamiento a largo plazo. Lo que más inquietó a los residentes no fue solo la destrucción en sí, sino la pura y chocante velocidad del colapso. No hubo una acumulación lenta ni un aumento gradual.
La estabilidad se desvaneció en cuestión de horas. Los vecindarios que se habían sentido seguros la noche anterior estaban trágicamente bajo el agua a la mañana siguiente. La escritura ha posicionado durante mucho tiempo momentos como este como algo más que una mera coincidencia. En Amós las 9:5 está escrito que, cuando el Señor toca poderosamente la tierra, ésta se derrite y todos los que viven en ella lloran. La tierra se eleva como el Nilo, luego se hunde como el río de Egipto. En el contexto de la Biblia, las inundaciones nunca se presentan simplemente como eventos naturales, funcionan como símbolos potentes de exposición. Momentos en que lo que se confiaba profundamente es severamente probado y lo que antes estaba oculto es violentamente barrido a la vista completa. Viniendo directamente después del devastador asedio de nieve en los Grandes Lagos, esta inundación repentina y abrumadora profundiza el patrón observado. El frío abrumó por completo el norte y el agua consumió el oeste. Diferentes elementos, diferentes regiones, pero ocurriendo en el mismo momento exacto. La naturaleza parece estar moviéndose violentamente fuera de su secuencia establecida, como si insistiera en un mensaje crítico que la humanidad aún no ha comprendido completamente. Cuando la lluvia se niega a cesar, cuando el agua toma el control absoluto y cuando los sistemas humanos fallan tan rápidamente. La pregunta penetrante se vuelve absolutamente ineludible: ¿qué tan segura es verdaderamente la estabilidad que hemos construido minuciosamente? ¿Y qué advertencia esencial está tratando de entregarnos Dios a continuación? Si perciben claramente el patrón que se está formando, permanezcan atentos porque esta señal no está sola. Incluso cuando la lluvia implacable finalmente se ralentizó en Montecito, el peligro inherente no concluyó. Solo alteró su forma aterradora. Cuando el suelo reseco absorbió mucha más agua de la que podía contener estructuralmente, las laderas mismas iniciaron una falla catastrófica. Después de días de lluvia incesante, secciones de tierra que habían parecido absolutamente estables durante décadas colapsaron repentina y catastróficamente, lo que requirió evacuaciones rápidas y generalizadas en partes vulnerables del sur de California. No hubo un sonido explosivo ni una advertencia dramática y convencional. Los testigos informaron de un movimiento profundo y profundamente inquietante bajo sus pies, como si la tierra se hubiera desplazado internamente antes de ceder violentamente. Secciones enteras de suelo y roca densa se deslizaron cuesta abajo en minutos, enterrando hogares, aplastando vehículos y desgarrando vecindarios que ya apenas habían sobrevivido a la inundación. Las carreteras se abrieron de par en par. Los cimientos se inclinaron peligrosamente y las líneas eléctricas fueron arrancadas a medida que la tierra se movía agresivamente donde nunca debería haberse movido. Las alertas de emergencia se emitieron con trágicamente poco tiempo de sobra. Se ordenó a las familias que se fueran de inmediato, muchas huyendo con solo los artículos que podían llevar físicamente. Un residente angustiado describió el momento claramente: la casa se movió primero, luego la colina se vino abajo. Corrimos sin nada. A la mañana siguiente, docenas de familias fueron desplazadas, inseguras y angustiadas sobre si sus hogares seguían en pie o si alguna vez se les permitiría regresar. Más tarde, las autoridades confirmaron que el suelo saturado y los sistemas de raíces severamente debilitados fueron las principales causas inmediatas. Años de erosión gradual, tormentas más pequeñas anteriores y estrés ambiental sostenido habían comprometido silenciosamente las laderas mucho antes de esta semana reciente. La lluvia no creó activamente el peligro, simplemente lo reveló brutalmente. Lo que falló desastrosamente en minutos se había estado debilitando silenciosamente durante años, oculto bajo la superficie. Este colapso no ocurrió de forma aislada. Siguió a la nevada histórica en los Grandes Lagos. Siguió a la inundación repentina en Montecito. Primero, el frío intenso abrumó el norte, luego el agua consumió el oeste y ahora el suelo mismo ha comenzado activamente a ceder. Diferentes elementos, el mismo patrón ominoso. La inestabilidad ya no se limita únicamente al cielo o al mar. Ha llegado a los cimientos mismos de la tierra.
La Escritura ha advertido durante mucho tiempo que cuando los cimientos se sacuden violentamente, no solo las estructuras físicas están en riesgo inmediato. El Salmo 18:7 declara: «La tierra tembló y se estremeció, y los cimientos de los montes fueron sacudidos». En el lenguaje bíblico, el suelo que cede es una señal crítica de exposición. Lo que estaba oculto ya no se mantiene. Lo que parecía innegablemente firme ahora está críticamente probado. La verdad inquietante es esta: el colapso no comienza en el momento preciso en que la tierra se mueve. Comienza silenciosamente, completamente invisible, mucho antes de que la superficie se rompa dramáticamente. Y cuando el suelo es capaz de fallar sin sonido, sin una advertencia adecuada, obliga a una pregunta más profunda e inquietante. ¿Cuánta inestabilidad estructural se ha formado ya debajo de las cosas en las que más confiamos? Permanecer atentos, porque cuando la tierra misma comienza a responder, la advertencia subyacente aún no ha alcanzado su punto máximo. Después de que la lluvia persistente inundó la tierra y las laderas cedieron violentamente, la atención se desplazó dramáticamente hacia arriba. En el centro de Texas, la inestabilidad se movió del suelo al cielo mismo. Hace solo unos momentos, a lo largo de una amplia y extensa franja de la región, que se extiende desde Waco hasta Temple y hasta las afueras periféricas de Austin, los residentes informaron que el cielo se oscurecía de una manera que se sentía fundamentalmente antinatural. No fue una acumulación de tormenta gradual y convencional. Fue repentino, opresivo y pesado, como si la atmósfera misma se hubiera bajado físicamente y presionado con fuerza sobre la tierra. Nubes de tormenta espesas y ominosas se acercaron con una rapidez impactante, transformando la tarde en un estado de casi anochecer. Truenos distantes crujieron lenta y deliberadamente a través de las llanuras, no afilados o caóticos, sino calculados. Las alertas de emergencia se emitieron apresuradamente. Las sirenas sonaron. Las familias se prepararon para una inevitable inundación repentina y una posible evacuación. Las carreteras se vaciaron rápidamente a medida que la gente se retiraba al interior, esperando ansiosamente lo que parecía absolutamente inevitable. Sin embargo, inexplicablemente, la lluvia nunca se materializó. El aire permaneció espeso por la tensión. Las nubes mantuvieron su posición oscura y amenazante. Los cielos permanecieron sellados. Pero sin previo aviso o transición perceptible, toda la escena cambió por completo. Las nubes masivas se separaron abruptamente. La luz del sol se derramó intensamente a través del cielo que se abría. En minutos, la amenaza tangible se desvaneció, dejando solo silencio, confusión y una calma profundamente incómoda. Lo que más inquietó a los residentes no fue la amenaza de la tormenta en sí, sino su misteriosa contención. Todo sugería un impacto catastrófico. Nada siguió. Más tarde, los funcionarios locales ofrecieron una explicación clínica describiendo el evento como un sistema de tormentas estancado e interrumpido por vientos secos de nivel superior. Sobre el papel, la explicación parecía completamente razonable. En el terreno, se sentía profundamente incompleta. Muchos residentes informaron que no se sentía aleatorio. Se sintió pausado, como si algo poderoso se hubiera preparado y luego se hubiera retenido deliberadamente. Una advertencia que se detuvo a mitad de la frase. Este momento sigue una progresión clara y escalada. Primero, el frío extremo abrumó el norte. Luego, la lluvia implacable consumió el oeste. Después de eso, el suelo mismo colapsó bajo los hogares. Ahora, el cielo se oscurece, amenaza con violencia y luego se retira inexplicablemente. Diferentes elementos, una secuencia inconfundible. El patrón continúa su ascenso hacia arriba. La escritura habla directamente a este tipo específico de contención. En Job 38 minutos y 11 segundos, Dios habla a la tormenta turbulenta diciendo: hasta aquí puedes llegar y no más lejos. Zacarías 10:1 nos recuerda que la lluvia cae solo cuando el Señor la ordena activamente. En la Biblia, la lluvia retenida y las tormentas contenidas no son indicadores de ausencia, sino demostraciones poderosas de autoridad divina. Juicio preparado, pero temporalmente pausado. Poder completamente revelado, pero deliberadamente retenido. Cuando el cielo se prepara dramáticamente para actuar y luego se retira misteriosamente.
plantea una pregunta inquietante sobre el centro de Texas esta noche: si el cielo posee la autoridad para detener lo que ya ha puesto en marcha, ¿es esto un acto de misericordia? O un momento final y breve para escuchar atentamente antes de que la advertencia se intensifique y se vuelva significativamente más fuerte. Permanezcan vigilantes, porque cuando el cielo mismo se detiene, el mensaje subyacente está lejos de haber terminado. Después de que el cielo se oscureciera dramáticamente y luego retirara su inminente tormenta sobre el centro de Texas, la advertencia integral pareció moverse de nuevo, esta vez infiltrándose en la creación viviente. En varias regiones geográficamente distintas de Estados Unidos, algo más silencioso pero significativamente más inquietante comenzó a desarrollarse: la vida silvestre comenzó a desaparecer abruptamente. No gradualmente, sino de repente, como si se hubiera emitido una señal silenciosa que los oídos humanos no podían detectar. A lo largo de las principales rutas migratorias, las aves esperadas no llegaron por completo. En lugares donde el movimiento estacional es normalmente preciso a la semana, un silencio inexplicable reemplazó el sonido familiar. Uno de los ejemplos más claros y alarmantes surgió en el Bosque Nacional Mark Twain en Missouri, una región famosa por las densas poblaciones de aves y los patrones de migración altamente predecibles. Los guardabosques y los observadores locales de larga data informaron de copas de árboles vacías por donde deberían haber pasado las bandadas. No hubo llamadas matutinas ni formaciones visibles en lo alto. El vasto bosque se sentía antinaturalmente quieto de una manera que los residentes de larga data insistieron en que era completamente desconocida. Simultáneamente, biólogos marinos que trabajaban a lo largo de las costas del Golfo y del Atlántico documentaron que la vida marina se movía antinaturalmente lejos de la costa. Delfines, rayas y peces grandes abandonaron las zonas costeras poco profundas sin tormentas correspondientes. Picos de temperatura o eventos de contaminación que explicaran de manera creíble el cambio dramático. Las lecturas de sonar mostraron una agrupación distinta en aguas más profundas, como si se estuviera evitando activamente algún peligro invisible más cerca de la Tierra. En tierra, los datos de seguimiento electrónico revelaron un comportamiento anómalo similar. Ciervos, alces y mamíferos más pequeños abandonaron abruptamente hábitats estables y de larga data, incluidas áreas forestales protegidas, sin causa aparente, ni fuego, ni depredadores, ni sequía para ahuyentarlos. Estos movimientos parecieron sincronizados y coordinados entre especies que normalmente no interactúan, lo que sugiere fuertemente un desencadenante compartido e invisible en lugar de una mera coincidencia. Los científicos propusieron cautelosamente explicaciones que involucraban cambios magnéticos sutiles, cambios de presión menores o perturbaciones ambientales de bajo nivel. Sin embargo, ninguna de estas teorías propuestas explicó completamente el momento preciso o la magnitud del alcance de la desaparición coordinada. Los cambios no fueron incidentes aislados, fueron simultáneos y siguieron meticulosamente un patrón que ya se desarrollaba visiblemente en el cielo, el agua y el suelo. La historia ofrece un paralelo preocupante. Antes de cada gran interrupción natural, los animales a menudo responden instintivamente primero. Los agricultores registraron esto con precisión antes del año sin verano en 1816, cuando las aves se desvanecieron y el ganado se negó a pastar meses antes de que los humanos comprendieran la causa subyacente. El instinto percibió lo que el análisis científico no pudo. La escritura habla directamente a esta inquietante realidad. En Yablas 12:7 dice: pregunta a las bestias y ellas te enseñarán. En la Biblia, los animales nunca son un fondo aleatorio para los eventos principales. Responden agudamente a los cambios en la creación antes de que la conciencia humana sea capaz de ponerse al día. Su movimiento no es impulsado por el miedo irracional, es obediencia instintiva a cambios profundos que ocurren debajo de la superficie.
viniendo después del norte congelado, el oeste inundado, el suelo que colapsa y el cielo contenido. Este silencio generalizado en los bosques se siente profundamente deliberado. La creación misma parece estar reaccionando en capas palpables como si respondiera a algo colosal que se acerca y que aún no se ha revelado por completo. Si los animales están abandonando lugares que los humanos todavía consideran perfectamente seguros, la pregunta general se vuelve más pesada. ¿Qué es precisamente lo que están sintiendo y por qué lo están sintiendo ahora? Permanezcan atentos, porque cuando la creación comienza a moverse por delante de la explicación humana, la advertencia está entrando en una fase más profunda y urgente. Sobre la extensión del Medio Oeste, el cielo mostró un fenómeno que no fue ni violento, ni ruidoso, ni destructivo, pero sí profundamente inquietante. En múltiples estados, incluidos Iowa, Missouri, Illinois, Kansas y Nebraska, aparecieron repetidamente nubes de rodillo raras e inmensas, que se extendían por el horizonte en formaciones largas y perfectamente cilíndricas. Estas nubes eran masivas, algunas se extendían por millas, moviéndose lenta y silenciosamente a través de vastas tierras de cultivo, ríos y pueblos. A diferencia de las nubes de tormenta convencionales, no trajeron truenos y no siguió la lluvia. No hubo relámpagos, ni oleadas de viento agresivas, ni daños inmediatos. En cambio, solo hubo una profunda presencia. Los testigos describieron una quietud espeluznante, como si el cielo mismo se hubiera detenido para mostrar conspicuamente algo que estaba destinado a ser visto en lugar de sentirse inmediatamente. Los meteorólogos explicaron que las nubes de rodillo pueden formarse bajo condiciones atmosféricas muy específicas que involucran inversiones de temperatura, cizalladura del viento y capas de presión cambiantes. Sin embargo, incluso los expertos reconocieron fácilmente que estas formaciones son típicamente raras, generalmente breves y generalmente confinadas a ubicaciones altamente aisladas. Lo que hizo que este momento fuera distinto fue su escala y su sincronización. Se informaron nubes de rodillo en varios estados dentro de la misma ventana estrecha exacta, apareciendo mientras la nación ya se tambaleaba por la inestabilidad visible en el suelo debajo. La escritura trata las nubes fundamentalmente diferente de lo que lo hacen los pronósticos modernos. En la Biblia, las nubes no son meros paisajes de fondo, marcan transiciones profundas. En Éxodo 13 y 21, Dios guía a su pueblo a través del desierto por una columna de nube durante el día. La nube no destruye, guía. Señala el movimiento de una estación espiritual a otra. A lo largo de la escritura, las nubes aparecen con frecuencia en momentos críticos de cambio, precediendo la revelación, precediendo el movimiento y precediendo el juicio o la liberación. Señalan poderosamente que algo monumental está cambiando, incluso cuando no sigue ningún evento destructivo inmediato. Ese simbolismo es profundamente difícil de ignorar cuando el cielo forma formas inusuales y majestuosas sin causar ninguna tormenta o daño, especialmente durante un periodo en el que la creación misma parece universalmente inquieta. Lo que inquietó a muchos observadores no fue el miedo, sino el reconocimiento repentino. Estas nubes no amenazaron inherentemente, simplemente flotaron. Se movieron lenta y deliberadamente. Exigieron atención sin forzarla a la fuerza. Y luego, tan silenciosa y misteriosamente como llegaron, se disolvieron por completo, viniendo después de la extraña desaparición de la vida silvestre y la profunda contención demostrada en el cielo de Texas. Estas formaciones específicas se sienten como otra capa esencial de advertencia, entregada no a través de la destrucción total, sino a través de la exhibición, como si el cielo mismo estuviera marcando un umbral sagrado. Cuando los cielos cambian visiblemente de forma sin causar daño, plantea una pregunta existencial apremiante sobre el Medio Oeste y más allá. ¿Está el cielo señalando que una vasta transición está actualmente en marcha? ¿Una que la humanidad aún no ha reconocido por completo? Permanezcan atentos, porque cuando el cielo habla sin fuerza, el mensaje a menudo está destinado a aquellos dispuestos a observar de cerca.
En las regiones áridas y remotas de Nevada, las fracturas del suelo causadas por la reciente inestabilidad generalizada expusieron una serie de cavernas subterráneas selladas que habían permanecido ocultas durante un periodo de tiempo desconocido y extenso. Estas no eran cuevas conocidas o formaciones previamente mapeadas, se revelaron repentinamente solo después de que la Tierra misma se movió violentamente. Los primeros informes de los investigadores de campo describieron cámaras masivas intrincadamente talladas directamente en la roca sólida. En el interior, las paredes exhibían piedra de corte liso, ángulos precisos y diseños geométricos que no se parecían en nada a la erosión natural. Se encontraron tallas complejas y desconocidas grabadas profundamente en varias superficies. Las marcas parecían deliberadas, altamente ordenadas e intensamente simbólicas. Algunos expertos notaron sorprendentes similitudes con los estilos antiguos del Viejo Mundo. Sin embargo, ninguno coincidía exactamente con las escrituras nativas americanas, europeas o asiáticas conocidas. Lo que siguió planteó más preguntas significativas. Poco después de que se informara inicialmente de estos descubrimientos provocativos, el acceso a grandes áreas circundantes se restringió silenciosa y repentinamente. Los funcionarios citaron el suelo inestable y las preocupaciones críticas de seguridad. Explicaciones que sonaron razonables en la superficie. Pero la sincronización peculiar atrajo inmediatamente una intensa atención. Siempre que las estructuras enterradas salen a la superficie durante periodos de agitación sísmica o ambiental, la historia demuestra que el interés se dirige rápidamente a lo que se ha ocultado. ¿Y por qué está emergiendo trágicamente ahora? La Escritura habla clara y autoritariamente sobre este profundo asunto. En Lucas 8:17 está escrito: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni cosa secreta que no haya de saberse y salir a la luz. En el lenguaje bíblico, las cosas enterradas no salen a la superficie por pura accidente. Se revelan en tiempos sagrados y señalados, a menudo durante momentos de intensa advertencia, transición importante o juicio inminente. A lo largo de la Escritura, las cámaras selladas, los escritos ocultos y las estructuras ocultas emergen constantemente cuando Dios está atrayendo activamente la atención hacia verdades más profundas y eternas. La revelación sigue a la perturbación. Lo que alguna vez estuvo perfectamente protegido de la vista humana se vuelve horriblemente visible cuando los cimientos se sacuden severamente, viniendo inmediatamente después de las señales inusuales en el cielo. Estos descubrimientos de Nevada se sienten menos como una curiosidad arqueológica aislada y mucho más como otra capa crítica en un mensaje complejo y en expansión. La Tierra no solo está reaccionando pasivamente, está descubriendo activamente. Lo que estaba oculto ahora está expuesto, no por el tedioso esfuerzo humano, sino por el movimiento autónomo de la propia Tierra. Cuando el suelo se abre inesperadamente durante una temporada de inestabilidad nacional generalizada, obliga a una pregunta inquietante: ¿por qué las cosas enterradas están saliendo repentinamente a la superficie ahora? ¿Y qué más se ha ocultado? ¿Esperando pacientemente este momento preciso para ser revelado? Permanezcan atentos, porque cuando la Tierra comienza a exponer activamente lo que una vez ocultó profundamente, la advertencia está entrando en su fase más reveladora y trascendental. A lo largo de la costa rocosa y accidentada de Maine, los testigos informaron de una serie de símbolos geométricos brillantes que aparecían directamente sobre la arena inmediatamente después del anochecer. Estas no eran manchas de luz dispersas o brillos irregulares. Formaron formas claras y reconocibles, círculos, líneas que se cruzan y patrones en forma de cruz dispuestos con una precisión inusual y sorprendente a lo largo de la costa inmediata. Los símbolos no parpadearon ni pulsaron al azar. Según múltiples relatos consistentes, se mantuvieron firmes, brillando suave y deliberadamente contra la arena oscura y húmeda mientras las olas del océano se movían suavemente cerca. La luz parecía tranquila, controlada y profundamente deliberada. Luego, a medida que la marea subía inexorablemente, el océano cubrió y borró lentamente las formas. Al amanecer, la costa parecía completamente intacta. No hubo marcas de quemaduras, ni residuos químicos, ni perturbaciones físicas en la arena.
Solo quedaron fotografías, grabaciones de video cortas y testimonios de testigos oculares consistentes. Los científicos ofrecieron tentativamente explicaciones que sugerían raros organismos bioluminiscentes que reaccionaban a cambios de temperatura menores o fricción de las olas. Pero esas explicaciones lucharon inmensamente para abordar la geometría inconfundible. La luz natural no se organiza autónomamente en símbolos repetitivos e intencionales. No forma cruces, líneas equilibradas o círculos simétricos que aparecen y desaparecen constantemente en las mismas ubicaciones exactas noche tras noche. La precisión de los símbolos planteó profundas dudas incluso entre los observadores más cautelosos. Lo que hace que esta señal sea especialmente inquietante es su sincronización precisa y su fragilidad inherente. A diferencia de la Tierra colapsada o las cavernas permanentemente expuestas, estas marcas nunca tuvieron la intención de durar. Aparecieron brevemente, solo al amparo de la noche, y desaparecieron sin resistencia. Esto refleja un tema bíblico poderoso y recurrente. Señales que no son permanentes, sino momentáneas, visibles solo para aquellos que están observando diligentemente. La Escritura describe repetidamente que Dios emite advertencias que son extremadamente fáciles de pasar por alto. En Isaías 55 minutos y 6 segundos, se nos dice: busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras está cerca. La redacción implica explícitamente una proximidad que no durará, una oportunidad que pasa rápidamente, un momento crucial en el que la atención humana importa profundamente. A lo largo de la Biblia, la arena representa tanto el número como la impermanencia. Cambia constantemente. No puede contener un mensaje por mucho tiempo. Una señal escrita intencionalmente en la arena no está destinada a perdurar. Está destinada a ser notada instantáneamente. Aquellos que no están observando activamente se despertarán con una orilla limpia y asumirán trágicamente que nunca sucedió nada. Ubicados secuencialmente, después de las señales en el cielo, los cambios en la vida silvestre, las cámaras expuestas en la tierra y las tormentas contenidas. Estos símbolos brillantes se sienten como una puntuación final y tranquila. Temporal, fácil de descartar, pero espiritualmente directa. Si las señales anteriores sacudieron violentamente la tierra y revelaron lo que estaba oculto, esta prueba críticamente la conciencia humana. No fuerza la atención. Se retira deliberadamente. Y eso conduce inexorablemente a la pregunta final del vigilante. Si las señales ahora aparecen solo brevemente, solo para los extremadamente atentos, ¿cuánta información vital ya nos estamos perdiendo? Permanezcan concentrados, porque cuando las advertencias se vuelven más silenciosas en lugar de agresivamente más fuertes, a menudo significa que el tiempo es significativamente más corto de lo que creemos. A medida que estas señales sin precedentes se extienden por toda la nación, manifestándose a través de la tierra, el mar, el cielo y la creación viviente. Un detalle distinto se ha vuelto absolutamente imposible de ignorar: la destrucción visible es desenfrenada en todas partes, sin embargo, es constantemente incompleta. Las tormentas se forman con un poder abrumador, luego se detienen misteriosamente. Las inundaciones suben rápida y violentamente, luego se detienen justo antes de la ruina total. El fuego avanza con una velocidad aterradora y devoradora, luego se retira inesperadamente. Una y otra vez aparece la devastación, completamente preparada para cruzar una línea final y destructiva, sin embargo, algo poderoso la retiene continuamente. Este patrón específico no es aleatorio. Es notablemente consistente. Algunos desastres golpean con fuerza total y desenfrenada, mientras que otros se detienen inmediatamente antes del colapso total. Las comunidades son severamente sacudidas, pero no son borradas. Las ciudades están significativamente dañadas, pero no son aniquiladas. La pausa en sí misma es tan sorprendente y significativa como el peligro. Lo que muchos interpretan instintivamente como mero caos puede, de hecho, ser otra cosa completamente: contención. La Escritura revela repetidamente este patrón exacto. Dios no actúa sin emitir una clara advertencia.
No golpea sin antes señalar su intención. A lo largo de la Biblia, el juicio divino es constantemente precedido por una profunda misericordia, demora y una oportunidad generosa para el arrepentimiento. Lo que parece al observador casual como una vacilación divina nunca es debilidad. Es paciencia divina. En 2 Pedro 3-9, la Escritura dice claramente: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Escritura nunca etiqueta estas señales como el fin. Las llama el principio. Terremotos, inundaciones generalizadas, fuego destructivo, inestabilidad palpable en el cielo y creciente inquietud en toda la creación no se describen en la Biblia como destrucción repentina, sino como dolores de parto, eventos de señal que indican que algo masivo se está acercando, no que ya ha llegado definitivamente. Los dolores de parto no ocurren una vez y luego desaparecen. Aumentan inexorablemente en frecuencia, intensidad y precisión agonizante a medida que el momento culminante se acerca. Jesús fue inequívocamente claro acerca de este patrón. En Mateo 24:8 declaró: todas estas cosas son principio de dolores de parto, enfatizando la fase de advertencia, no la conclusión, no el momento final. Lo que hace que esta temporada actual sea peligrosa no es solo lo que está sucediendo físicamente, sino cómo las personas están respondiendo universalmente. La vida continúa sin cesar. Los horarios permanecen llenos. Los planes se hacen con confianza para mañana. Muchos descartan estas señales acumuladas como coincidencias, mal tiempo o ciclos naturales. Otros se desplazan más allá de ellos por completo. La Escritura advirtió que ocurriría este comportamiento exacto. Jesús declaró que la temporada final no estaría marcada solo por el pánico, sino por la normalidad que continuaba mientras las advertencias se multiplicaban. La gente estaría comiendo, bebiendo, construyendo y planeando sus vidas mientras las señales aparecían a su alrededor. El peligro primordial no es el desastre físico en sí, sino la distracción abrumadora. En todo Estados Unidos, los cimientos físicos, morales y espirituales se están probando en silencio, no todos a la vez, no ruidosamente. Las tormentas se detienen. El juicio duda. La misericordia restringe constantemente. El suelo se mueve sutilmente debajo de estructuras familiares. Estos no son temblores aleatorios, son exámenes divinos. El llamado emitido en la Escritura nunca es miedo por el miedo. Es arrepentimiento, preparación y realineación inmediata. Arrepentirse no es simplemente sentir pesar, es cambiar fundamentalmente de dirección. Es volver a entrar en la vida establecida sobre lo que no se sacudirá cuando todo lo demás lo haga. Es reconocer que la advertencia en sí misma es un acto principal de misericordia, no de crueldad. Dios siempre ha emitido una advertencia antes de actuar abiertamente. Noé predicó fielmente antes de que comenzara el diluvio. Los profetas clamaron urgentemente antes del exilio. Las señales aparecieron vívidamente antes de la liberación y antes del juicio. Este patrón constante nunca ha cambiado. Lo que estamos presenciando ahora no es el colapso final, sino la claridad final. Las líneas se están trazando bruscamente. Los corazones están siendo revelados. La atención se está probando críticamente. Las pausas se están acortando perceptiblemente. Las señales son cada vez más precisas. Las advertencias son más fuertes, pero aún contenidas. Esa contención en sí misma es misericordia. El papel sagrado del vigilante no es establecer fechas específicas, sino hacer sonar la alarma definitivamente. Declarar claramente: esta es la temporada que la Escritura nos dijo que vigiláramos, no para entrar en pánico, sino para prepararnos. No para especular odiosamente, sino para volver urgentemente a lo que es verdad. Por lo tanto, la pregunta final persiste, más pesada y más profunda que todas las demás, si las advertencias están aumentando, las pausas se están reduciendo y las señales se están alineando activamente.
¿Estamos preparando urgentemente nuestros corazones? ¿O estamos esperando pasivamente hasta que no quede absolutamente nada de tiempo? Gracias por quedarse durante toda esta investigación. Si estas señales han agitado algo profundo dentro de ustedes, no lo ignoren. Permanezcan vigilantes, permanezcan firmes, permanezcan despiertos. Las víctimas de esta tragedia van desde los muy jóvenes hasta los muy ancianos, y trágicamente incluyen a una sola familia de 6, que abarca múltiples generaciones. Durante décadas, cuando la gente hablaba de las señales del tiempo del fin, sus ojos invariablemente se dirigían hacia Israel o el Medio Oriente. Ese era el lugar donde vivía la profecía, donde se pronunciaban y cumplían fielmente las antiguas advertencias. Pero ahora, algo profundamente extraño se está desarrollando. Está sucediendo no al otro lado del océano distante, sino aquí mismo en Estados Unidos. Nubes masivas ruedan por los cielos en formas inexplicables que nadie puede explicar adecuadamente. En lo profundo del majestuoso Gran Cañón, los investigadores han tropezado inesperadamente con algo masivo, enterrado, oculto y profundamente inquietante. Nos obliga a preguntarnos, ¿se está convirtiendo Estados Unidos en un participante activo en una línea de tiempo profética? ¿Ha llegado finalmente el momento crucial de Estados Unidos? El descubrimiento de una cámara oculta en el Gran Cañón comenzó con una tranquila expedición de investigación. Solo otro equipo explorando meticulosamente las antiguas e imponentes paredes del Gran Cañón. Pero en lo profundo de una de las cuevas más ocultas, lejos de los senderos turísticos frecuentados y aparentemente intactos por el paso del tiempo, desenterraron algo que simplemente no debería existir. Tallados, símbolos misteriosos y objetos distintos que parecían innegablemente egipcios, mesopotámicos, artefactos de civilizaciones antiguas que, según la historia convencional siempre ha enseñado, nunca tocaron tierra en este lado del mundo. Pero aquí estaban, desgarrados y grabados profundamente en la piedra sólida, sentados en silencio en la oscuridad, esperando pacientemente ser encontrados. Sin embargo, esta no fue la primera instancia de tales susurros saliendo a la superficie. A principios del siglo XX, un importante periódico publicó un sensacional artículo que afirmaba que los exploradores del Smithsonian habían descubierto enormes cámaras subterráneas en el cañón, llenas de reliquias y escritos esotéricos. Pero esa provocativa historia fue rápida y efectivamente enterrada. Ahora, más de un siglo después, las fotos recién emergentes y la evidencia física verificada lo están devolviendo a la vida por la fuerza. Los hallazgos son verificablemente reales. Los eruditos están verificando meticulosamente las inscripciones. Por lo tanto, la pregunta crucial se convierte en ¿eran ciertas las leyendas todo el tiempo? Y, lo que es más importante, ¿por qué está surgiendo este conocimiento ahora? Entonces, el cielo respondió. En todo Estados Unidos, la gente comenzó a capturar videos de nubes masivas, rodantes, en forma de tubo que se extendían por el cielo. Esto ocurrió no solo una o dos veces, sino repetidamente, una y otra vez. Claramente, no eran nubes de tormenta promedio. Se movieron de manera diferente. Se veían distintivamente diferentes, largas, cilíndricas, casi parecidas a túneles palpables suspendidos en el cielo. Texas, Arizona, Florida, incluso el Medio Oeste, aparecieron, flotaron en silencio y luego se desvanecieron, dejando a los espectadores sin palabras. Los expertos en clima intentaron descartarlos utilizando jerga científica, cizalladura del viento, cambios de temperatura, patrones atmosféricos raros. Pero la gente que estaba directamente debajo de ellos no sintió ciencia en ese momento. Sintieron algo espiritual, algo distintivamente bíblico. Joel 2:30 dice, «Y mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo». Esas nubes inusuales se veían exactamente como columnas de humo rodando majestuosamente por los cielos, silenciosas, imponentes y aterradoras. Algunos testigos percibieron formas angelicales formándose dentro de las nubes. Otros afirmaron que sintieron una carga eléctrica palpable en el aire, como si el cielo mismo estuviera vivo y observándolos activamente. Cuando comienzan a desarrollarse eventos extraños e inexplicables, la gente invariablemente se pregunta, ¿alguna vez ha sucedido algo como esto antes?
La respuesta definitiva nos lleva miles de años atrás a dos de las regiones espiritualmente más significativas de la historia humana: Egipto y Israel. Considere los sonidos misteriosos que emanan del cielo. En Éxodo las 19 y 16, los israelitas estaban reunidos en el monte Sinai. Lo que experimentaron no fue ni tranquilo ni sutil. En la mañana del tercer día, hubo truenos y relámpagos con una nube espesa cubriendo la montaña y un sonido de trompeta muy fuerte. Todos en el campamento temblaron. La fuente del sonido de la trompeta no eran instrumentos humanos, era innegablemente sobrenatural. Se hizo más y más fuerte hasta que Dios mismo habló directamente. Muchos creen que esta fue la señal inequívoca de su santa presencia descendiendo sobre el pueblo reunido. Ahora, en Estados Unidos, testigos en varias ciudades importantes están informando de sonidos fuertes parecidos a trompetas, sin una fuente identificable, ni conciertos, ni ejercicios militares. Solo explosiones que sacuden el cielo, que activan las alarmas de los automóviles y hacen vibrar las ventanas. ¿Es posible que el fenómeno que ocurrió en el Sinaí esté resonando una vez más? Además, durante el Éxodo, Dios utilizó formaciones de nubes para guiar a su pueblo. De día, el Señor iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos en su camino. Esta nube en particular no era aleatoria. Poseía una forma, tenía un propósito y se movía con intención divina. Ahora, en los cielos sobre Texas, Arizona y Florida, la gente está presenciando nubes cilíndricas que se extienden por millas, rodando como pergaminos que se despliegan o túneles a través de los cielos. Muchos los describen como si tuvieran una quietud espeluznante, un profundo sentido de propósito, casi como si estuvieran siendo dirigidos activamente. Es posible que estas formaciones modernas estén destinadas no a la navegación, sino como advertencias, una señal de que Dios está poderosamente en movimiento una vez más, llamando a su pueblo a volver a Él. Dios está rodeando activamente a Estados Unidos con advertencias. Desde extrañas nubes cilíndricas que ruedan silenciosamente sobre Texas hasta temblores sísmicos cerca de cámaras ocultas en el Gran Cañón, estos no son meros incidentes aislados. Esta inestabilidad generalizada está ocurriendo en todas partes a la vez. A lo largo de la costa este, la gente ha informado haber escuchado sonidos que parecen originarse de la nada, misteriosas explosiones sin una fuente conocida. En el Medio Oeste, luces silenciosas se deslizan inexplicablemente por el cielo nocturno, observadas por miles. En la costa oeste, formaciones de nubes inexplicables se retuercen dramáticamente en formas que algunos observadores dicen que se asemejan a figuras angelicales. Y bajo el suelo, tanto literal como espiritualmente, cosas profundas se están agitando. Es como si Dios estuviera rodeando a Estados Unidos por todos lados, enviando señales desde el cielo, desde la tierra y desde el reino espiritual mismo. En Job 33 minutos y 14 segundos, se afirma, sin embargo, Dios habla, ahora de una manera, ahora de otra, aunque nadie lo percibe. Dios rara vez grita, pero siempre habla a través de la creación, a través de señales de advertencia y a través de la creciente tensión que sentimos en lo profundo de nuestras almas. Él está hablando ahora y el mensaje se está intensificando y volviéndose más fuerte. Despierten. Presten atención. Vuelvan a mí. ¿Qué pasaría si estos eventos acumulados no fueran solo señales, sino advertencias finales? ¿Qué pasaría si todos los sonidos parecidos a trompetas, los símbolos brillantes, las nubes con forma de ángel y los temblores inexplicables no fueran solo sucesos aleatorios, sino el intento final y desesperado de Dios de alcanzar a una nación que se ha alejado constantemente? En Amós 4:6-11, Dios enumera meticulosamente las formas en que trató de captar la atención de Israel, con hambruna, con sequía, con plagas, con desastres generalizados. Cada vez declara, sin embargo, no habéis vuelto a mí. Y luego concluye con estas palabras escalofriantes y definitivas.
Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. ¿Podría Estados Unidos estar ahora en el mismo lugar precario, una nación que ha sido advertida implacablemente una y otra vez y sin embargo continúa su constante alejamiento? El profeta Ezequiel fue instruido para advertir al pueblo para que su sangre no estuviera sobre sus manos. En la misma línea, estas señales modernas pueden ser la forma en que Dios da una última oportunidad inconfundible, una alerta divina antes de que la puerta de la oportunidad se cierre por completo. Jesús mismo declaró en Mateo 24:37-39 que los últimos días reflejarían los días de Noé. Porque en los días antes del diluvio, la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, justo hasta el día en que Noé entró en el arca. La vida era completamente normal, hasta que trágicamente dejó de serlo. Sonidos aterradores están saliendo del cielo. No solo eso, sino que los humanos también han escuchado el extraño sonido resonar en la atmósfera. La gente se confundió y asustó mucho porque no sabían a qué cosa terrible se enfrentaban. Todo lo que pudieron hacer fue compartir constantemente sus miedos y orar por una explicación clara. Cuando veas el video, escucha atentamente. Más allá del canto de los pájaros, puedes escuchar el mismo zumbido bajo en el fondo. Este sonido es tan bajo que es casi inaudible, pero es súper consistente. Por lo general, por las tardes, después de las 8 en punto, la gente en esta área escucharía un ruido de zumbido muy bajo que vendría en un patrón de onda. Algunas personas dicen que pueden escuchar el zumbido desde su casa en el norte del condado de San Luis. Las autoridades regionales han realizado controles alrededor del área para encontrar la fuente de este misterioso sonido. Cuando la gente escuchaba el zumbido, definitivamente se asustaba un poco y buscaba algún tipo de explicación para el misterioso sonido. Cuando no se pudo encontrar la fuente de este extraño sonido, la gente consideró otra posibilidad que no era un sonido hecho por humanos o máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo. Los oyentes los describen como gemidos metálicos, armonías angelicales y trompetas sonando desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo como el rugido de las aguas apresuradas o que es el sonido real de Dios. Durante casi una década, estos sonidos se han escuchado en todo el mundo. Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin y una señal de la presencia de Dios aquí en la tierra. Nos recuerda un momento en que Dios hizo que su presencia en la tierra fuera escuchada una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde le dio la Torá al pueblo de Israel. Y luego nuevamente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de las trompetas son el comienzo del fin, el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Hay muchas teorías, como el desplazamiento de las placas tectónicas, terremotos menores, cambios en el núcleo de la Tierra, llamaradas solares, extraterrestres, un dios enojado e incluso el sonido de un meteorito que se acerca. Extraños sonidos en el cielo, predicadores que profetizan el fin del mundo, cientos de pájaros que caen del cielo, sequías, llamaradas solares y rumores de un impacto de meteorito inminente. ¿Podrían los sonidos parecidos a trompetas ser la llegada del Apocalipsis? Apocalipsis las 4:1 dice: Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí fue como de trompeta hablando conmigo, que decía: Sube acá, y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. ¿Podrían estos sonidos ser la voz de los ángeles que traen los últimos días y un regreso de Cristo a la tierra? Mucha gente cree que este zumbido es el sonido de una trompeta, pero algunas personas objetan, diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, sintiendo que está reprimiendo algo. Pero los que sostienen la opinión de que es una trompeta piensan de manera diferente. Argumentan que, aunque este sonido no es claramente el sonido de una trompeta, porque no se puede escuchar claramente, ¿cómo sabes realmente que no es el sonido de una trompeta? Tal vez nos está permitiendo escucharlo en una forma diferente. Si este es realmente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que esta sea una señal de los últimos días.
Las explicaciones más probables para las trompetas del cielo, bíblicamente hablando, serían que son naturales o hechas por el hombre. Si estos sonidos no identificados son obra de bromistas, el efecto de los cambios en el campo magnético de nuestro planeta, o la evidencia de un siniestro complot global. El hecho es que simplemente no lo sabemos con certeza. Nadie sabe qué parte, si es que tiene alguna, tendrán las trompetas del cielo en el fin de los tiempos. Si sabemos esto, los días previos al rapto se caracterizarán por una creciente maldad y una enseñanza falsa generalizada. Después del rapto, el engaño y la maldad serán aún peores. La única manera de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir con la esperanza de la inminente venida de Jesucristo por la Iglesia. La séptima trompeta suena por fin, después de una electrizante acumulación que nos presentó a los dos testigos proféticos de Dios, que se enfrentarán cara a cara con el Anticristo durante 3 años y medio. Apocalipsis 11 a 15-19 finalmente marca el juicio de la séptima y última trompeta y el tercer ay. Lo que sigue, sin embargo, no es un acto o evento inmediato de juicio, sino un anuncio culminante sobre el resultado y el significado de ese juicio. Así como el juicio del séptimo sello reveló los 7 juicios de trompeta, el juicio de la séptima trompeta revela los 7 juicios de copa de una manera similar. Esto sirve para echar un vistazo detrás de escena en un sentido espiritual entre Dios, Satanás y otros personajes y factores clave a través de la historia, acumulándose hasta los momentos culminantes al final de la tribulación. Los resultados de la séptima trompeta, los 7 juicios de copa en sí mismos, pronto serán revelados. ¿Por qué el apóstol Juan tarda tanto en pasar de describir los juicios de trompeta intermedios a describir los juicios de copa finales? La respuesta no es necesariamente porque habrá una larga pausa entre estos dos conjuntos de juicios. En cambio, debemos centrarnos en la gravedad y seriedad de lo que está a punto de suceder. Hay un sentido muy real en el que este momento, el final de la tribulación, es el gran momento hacia el que han estado marchando toda la historia y los planes redentores de Dios. Por esta profunda razón, este momento merece un ritmo más lento y una vista magnificada desde múltiples ángulos. Merece ser leído desde una dimensión celestial, terrenal, histórica y espiritual, utilizando métodos tanto literales como alegóricos para un mayor efecto. Antes de considerar este próximo intermedio, veamos primero el anuncio del juicio de la séptima trompeta. Voces fuertes en el cielo anuncian algunas noticias alentadoras. Luego sonó el séptimo ángel, lo que reanuda la descripción de Juan de los 7 juicios de trompeta de Apocalipsis 9. Describió el juicio de la sexta trompeta en Apocalipsis, las 9 y 13. Y hubo grandes voces en el cielo, lo que contrasta claramente con la media hora de silencio en el cielo cuando se abrió el séptimo sello. Juan no nos dice de quiénes eran estas voces, pero es seguro asumir que eran las voces de todos aquellos a quienes ya nos había presentado antes de que se rompiera el séptimo sello. Si estas fueran las voces que Juan escuchó, habría sido un ruido fuerte en su lugar. Estas voces fuertes gritaron. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente escuchó este anuncio triunfante repetidamente como cuando una multitud corea en un evento deportivo, no como cuando un coro da un arrebato ensayado y único. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo, como primero el Mesías sufriente y el Cordero, y ahora el Mesías conquistador, lo que significa revelación y el león, que el Padre establece su autoridad plena y final sobre los reinos unidos de este mundo. Debemos entender han venido a ser como una referencia a lo que está a punto de suceder en ese momento, no necesariamente a lo que ya ha sucedido con los 7 juicios de copa que están a punto de ocurrir. Cristo hará lo que pareció comenzar en su entrada triunfal a Jerusalén antes de su crucifixión, cuando entró en la ciudad como si estuviera a punto de ser coronado como rey de Israel. Eso no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado en su lugar.
En este momento futuro, sin embargo, cuando suene la séptima trompeta, Él vendrá a tomar su lugar que le corresponde en el trono de David sobre los reinos del mundo entero, y nadie lo detendrá, aunque intentarán hacerlo. Lo que es aún más alentador es que no solo tomará plena autoridad sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará para siempre. Una vez que comience a reinar, nunca renunciará a su poder. Reinará o será rey para siempre. ¿Qué significa el sonido? Todos los sonidos extraños en el cielo se mencionan generalmente como terremotos del cielo. Son sonidos enigmáticos típicamente descritos como un estruendo muy fuerte o un ruido con sonido de trompeta que no tiene una causa aparente y parece provenir directamente del cielo. Su sonido es como un trueno distante pero muy fuerte, sin nubes en el cielo, lo suficientemente grandes como para generar relámpagos. Puede ser tan fuerte que provoca vibraciones en edificios y casas. También se ha informado que causan ondas de choque que pueden hacer vibrar los platos. El sonido de un terremoto del cielo se asemeja al sonido de un cañonazo o un boom sónico. Los científicos creen que los terremotos del cielo tienen una variedad de causas naturales, incluidos meteoritos, eyecciones de masa coronal, gases que escapan y masas de tierra que colapsan. Los terremotos del cielo también pueden explicarse como sonidos generados por tormentas o terremotos distantes, explosiones de canteras o incluso ejercicios militares secretos. Sin embargo, no existe una teoría satisfactoria para explicar todos los ruidos reportados. Los booms sónicos de los aviones pueden causar algunos terremotos del cielo. Pero esta explicación no es suficiente para dar cuenta de los muchos informes registrados antes de la invención del vuelo supersónico. Por lo tanto, una explicación algo sobrenatural se ha vuelto más interesante. Una teoría mostró que Dios se mueve de una manera misteriosa para realizar sus maravillas. Después de la resurrección del Salvador, caminó por el camino hacia Emaús con 2 de sus discípulos. Y se nos dice que sus ojos estaban retenidos, lo que significa que no lo reconocieron. Cuando escuchó lo que tenían que decir sobre él, su vida y su crucifixión, se dio cuenta de que no comprendían lo que él había tratado de enseñarles. Luego, comenzando con Moisés y los profetas, les mostró cómo en todas las cosas los profetas habían testificado de él. Y sabéis que lo hicieron, incluso hasta el más mínimo detalle, incluso hasta el echar suertes por su ropa en el momento de su crucifixión. Entonces Lucas nos dice que abrió sus entendimientos para que pudieran comprender completamente las Escrituras. Ahora les pregunto aquí hoy, ¿creen todo lo que han hablado los profetas? Y si lo hacen, se dan cuenta de lo que dijo Isaías, que el Señor ha declarado el fin desde el principio. Todo está contenido dentro de las Sagradas Escrituras, y de todos los grandes eventos de la historia del mundo. En lo que respecta a lo que han predicho los profetas, el mayor es la preparación para la venida del Salvador en los últimos días, cuando vendrá en poder y gran gloria con todos los santos ángeles como Rey de Reyes y Señor de Señores. Además, recuerde esto, todo lo que escucha tiene algún tipo de impacto en usted y cambia la forma en que responde al resto del mundo. Tal vez este tipo de ruido está cambiando la forma en que respondemos al mundo. Está cambiando nuestra actitud. Cuando nuestros sentidos auditivos son bombardeados con este tipo de ruido, se filtra en el resto de nuestras vidas. Los genios cortos, la falta de paciencia, incluso el miedo y la desesperanza pueden comenzar a filtrarse. Pero nosotros, los que seguimos a Jesús, es mejor que estemos escuchando otros sonidos dentro del ruido. Entonces, sí es cierto que los sonidos con los que nos estamos rodeando están impactando nuestras emociones y nuestra actitud. Bueno, entonces debemos prestar atención a eso. Debemos cambiar los tipos de sonidos que estamos dejando entrar. Tal vez deberíamos prestar menos atención al ruido y más atención a la banda sonora que nuestro Dios está orquestando a nuestro alrededor. Porque el sonido es un regalo de Dios. De hecho, en el Salmo 96 a 11 a 12, el salmista escribe: «Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Ruja el mar y todo lo que lo llena. Exálcese el campo y todo lo que hay en él. Entonces todos los árboles del bosque cantarán de alegría». La tierra está cantando en adoración a nuestro alrededor, y nos lo estamos perdiendo, y eso está cambiando nuestra actitud.
La ciudad perdida. El área prohibida del Gran Cañón está cerrada al uso público y contiene túneles artificiales antiguos que están restringidos por actividades y horarios específicos. Y a nadie se le permite entrar sin un permiso. En 1908, el presidente Teddy Roosevelt quiso declarar el Gran Cañón fuera de los límites para todas las operaciones madereras y mineras. Se necesitarían otros 11 años para que el Congreso designara oficialmente el Gran Cañón como parque nacional, pero sintiendo una oportunidad final para la aventura, el explorador G. Kincaid tomó un bote por el río Colorado y a través del Gran Cañón. El cañón era rico en minerales como oro, plata y cobre. Kincaid quería ver qué podía encontrar antes de que el área se cerrara para siempre. A unas 40 millas, río arriba del El Tovar Crystal Canyon, vio manchas en la formación de sedimentos a unos 600 metros de altura. El científico amarró el bote y salió a investigar. No pudo encontrar un sendero, pero después de una corta caminata, encontró algo extremadamente interesante. Cubiertos de maleza del desierto, había escalones, cientos de ellos, meticulosamente tallados en la arenisca. Los escalones subían hasta un estante alto en el lado del cañón. Siguió los escalones hasta que se encontró con una entrada de caverna, una entrada que era claramente artificial. Entró en la caverna y encendió su linterna. En las paredes vio escritura, pero no era inglés ni escritura nativa americana. Eran jeroglíficos egipcios antiguos. Levantó su linterna y vio que el túnel se extendía a lo lejos. No se dio cuenta en ese momento, pero este era solo el comienzo. Cuando amarró su pequeño bote de madera para investigar la extraña coloración de la pared de roca, esperaba encontrar pistas que lo llevaran a un depósito de minerales. No esperaba encontrar jeroglíficos. Cuando notó marcas de cincel en las paredes, sacó su pistola, encendió otra luz y caminó lentamente más profundamente en la penumbra, manteniendo notas detalladas de todo lo que vio. Se dio cuenta de que no estaba simplemente en una cueva. Estaba en un enorme complejo artificial tallado en la roca. Estimó que hasta 50.000 personas podrían haber vivido allí. En algunas habitaciones encontró graneros con estantes de cerámica vidriada, muchos de los cuales aún contenían semillas. Encontró áreas de cocina y un enorme comedor. Las habitaciones estaban llenas de artefactos antiguos. Kincaid envolvió cuidadosamente algunos pequeños objetos de metal y cerámica para un estudio posterior. En otra gran sala, describió un área para el trabajo del metal, una tecnología que no debería haber existido en esta área. Aquí se encontraron herramientas de todas las descripciones hechas de cobre. Estas personas sin duda conocían el arte perdido de endurecer este metal, que ha sido buscado por los químicos durante siglos sin resultado. En un banco que rodeaba una sala de trabajo había carbón y otros materiales probablemente utilizados en el proceso. También había escoria, lo que sugería que estos antiguos estaban fundiendo minerales, pero no se descubrió ningún rastro de dónde o cómo se hizo esto, ni el origen del mineral. El científico exploró el complejo subterráneo durante varias horas, sin tener idea de cuándo se usó este lugar, para qué se usó o quiénes eran los constructores. Luego se encontró con otra gran sala, una cripta. La cripta tenía estante sobre estante y fila sobre fila de momias, docenas de ellas. A más de 100 pies de la entrada se encuentra el pasillo cruzado de varios cientos de pies de largo, donde se encontró el ídolo o imagen del dios del pueblo, sentado con las piernas cruzadas con una flor de loto o lirio en cada mano. El elenco de este rostro es oriental, y en esta caverna, el ídolo casi se asemeja a Buda, aunque no estamos seguros de qué culto religioso representaba. Teniendo en cuenta todo lo encontrado hasta ahora, los científicos creen que es posible que esta adoración se asemejara más a la gente antigua del Tíbet. Debido a este descubrimiento, los científicos comenzaron a llamar al complejo la Ciudadela. Incluso con todas las reliquias y escritos que encontraron, todavía no estaban más cerca de determinar quién construyó la ciudadela en el Gran Cañón.
Algunas de las estatuas parecían tibetanas, pero no eran del todo correctas. La escritura parecía egipcia, pero de nuevo no era del todo correcta. Había expertos en el lugar, ninguno de los cuales podía identificar las estatuas o traducir ninguno de los textos. ¿Una civilización antigua avanzada hizo su hogar allí hace muchos miles de años? ¿Y fueron los maestros de nuestros antepasados? Entonces, ¿qué pasa si Jesucristo realmente aparece? Si nuestros científicos están equivocados, entonces ¿qué podría estar causando este extraño fenómeno? Los investigadores de lo paranormal tienen sus propias teorías sobre los sonidos. Van desde extraterrestres hasta el apocalipsis y las 7 trompetas del cielo, siendo este último el más alarmante, ya que en la Biblia dice que el sonido de las trompetas señala el fin de la tierra, el apocalipsis. Si los fenómenos naturales que ocurrieron en la tierra fueran la forma en que Dios se revela a nosotros, entonces ¿cómo sería si realmente viniera a los humanos? Dios quiere salvarte y te envía mensajes a través de los hombres, a través de la naturaleza y tantas cosas que solo pueden ayudarte a comprender que debes cambiar la dirección de tu vida. ¿Qué tipo de mensaje está tratando de hablarte Dios a tu familia? Dios te está dando señales. Nuestra Señora quiere llevarte a la santidad como llevó a Jesús en su vientre para llevarte a la alegría de la vida. No está estructurada tu vida de una manera que no solo escuche la voz de Dios, sino que responda rápidamente. A veces la gente, incluso los cristianos, preguntará, ¿reconoceré a Jesús cuando regrese? ¿O no han entendido Apocalipsis o no lo han leído? Una cosa que aprendemos de Apocalipsis la 1 y 7 es que Jesús no regresará a la tierra y se mezclará durante unos años antes de destruir a Satanás y llevar a su pueblo a casa. No nacerá como un niño otra vez, sino que dejará el lugar que ha ocupado desde que ascendió al cielo, que está a la diestra de Dios. Jesús está a la diestra de Dios. De hecho, está intercediendo por nosotros. Será visible y reconocible para todos los ojos. No habrá error en quién es Jesús, su poder o por qué vino. Los cristianos que viven durante la tribulación anhelarán ver esta vista. Antes de que regrese, el sol se oscurecerá y la luna no derramará su luz. Es entonces cuando Cristo irrumpirá a través de un cielo sin sol en una nube, recordándonos que Cristo es luz. Los cúmulos de destrucción que se reúnen no podrán y no oscurecerán su luz. El regreso de Cristo será impresionante, magnífico, inconfundible y dramático, todo con los cielos como telón de fondo. Llenará los corazones de aquellos que sufren por su nombre de alegría y alivio inimaginable, como una nube de lluvia que se hincha sobre el desierto. El punto más importante sobre Apocalipsis, la 1 y 7 es que Jesús regresará y cada persona sabrá quién es. No solo lo reconocerán como Jesús, sino que también se darán cuenta, tal vez demasiado tarde, de que Él es realmente el Señor Todopoderoso. La Biblia debe ser una advertencia para aquellos que no creen en Cristo para la salvación. Jesús regresará para cumplir su promesa de librar a la tierra de la oscuridad. Y esta misma escena es un estímulo para los cristianos que un día clamarán, «Mira, la morada de Dios está ahora entre las personas, y Él morará con ellos». Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. La representación de la ira y el juicio de Dios. Este cañón, quizás más que cualquier parte de su creación, muestra la gravedad del pecado y la ira y el juicio de Dios, y por lo tanto proclama el Evangelio y la gracia escandalosa que ofrece como un rescate del juicio. Es cierto que Él tiene el mundo entero en sus manos y uno puede mirar la belleza aquí y sorprenderse de su arte. Pero cuando crees como nosotros que este cañón es una prueba de la violencia y la inundación que lo abarca todo de las manos del Señor, despierta reverencia y una comprensión de lo santo y perfecto y enorme que es y lo cortos que nos quedamos en todos los sentidos. No más lindas fotos del arca de Noé de animales sonrientes y felices en un pequeño bote en aguas tranquilas para nosotros. Tenemos una nueva imagen, una comprensión de la inundación catastrófica, violenta e inductora de terror y las tormentas que la precedieron. Pero la buena noticia está aquí. Tan rápido como el temor del Señor, ser en nosotros con una comprensión de cómo necesitamos mantener una visión alta y santa de Él. Nunca más inundará la tierra de esta manera. Nunca más tendremos que enfrentar su juicio o ira.
porque podemos estar completa y perfectamente cubiertos con el manto de justicia dado por Jesús si tan solo creyéramos, hasta que comprendamos la gravedad del pecado y lo incapaces que somos de hacernos justos. Su gracia escandalosa no puede realmente apoderarse de nosotros, pero puede apoderarse de nosotros. De lo que nos salva y nos salvó debe hacernos gritar diariamente de alegría y agradecimiento en nuestros corazones, incluso si no en voz alta de nuestras bocas. Su gracia, misericordia y amor son verdaderamente más grandes de lo que podemos imaginar. Cuando nos hemos rendido y hemos dejado de tratar de tener una justicia propia, nuestros pecados están infinitamente lejos de nosotros, de este a oeste. Está terminado. Desde el momento en que nos rendimos a su amor y hacia adelante, es un caminar diario con Él. Nunca más solos. Un camino a casa al lugar que Él está preparando para nosotros. Y en el camino aprendemos a confiar más en Él y a depender de Él cada vez más. Cuanto más dependemos de Él, más llenos estamos de su Espíritu. Y cuanto más llenos estamos de su Espíritu, más nos parecemos a Él y creemos que lo que dice es verdad sobre nosotros, y nos convertimos en lo que creemos acerca de nosotros mismos. Él dice que somos sus hijos, corderos e embajadores. Somos perdonados, amados, limpiados, sin culpa, justos. El Gran Cañón se hace eco del corazón de redención de Dios, de que tomaría algo que fue causado por el pecado y lo convertiría en belleza y algo que apunta a Él. Ahora podemos ir y pararnos ante el cañón, mirar y ver su belleza y recordar que nuestro Dios es un Dios redentor. De hecho, la imagen del Gran Cañón es un anticipo del futuro, porque Dios volverá a traer un juicio global contra toda impiedad como lo hizo en el diluvio, y formará un cielo y una tierra completamente nuevos que son hermosos más allá de nuestra imaginación. Los verdaderos cristianos participarán y morarán para siempre con Dios en esta nueva creación. Cualquier otra persona será condenada al juicio eterno en el infierno. Algo extraño está sucediendo. Desde raras novillas rojas que llegan de Texas hasta repentinos cambios geológicos bajo el Monte de los Olivos hasta una creciente tensión internacional centrada en una pequeña ciudad. Todo se está desarrollando al mismo tiempo. Los líderes religiosos se están preparando para la construcción del tercer templo. Los científicos están notando patrones sísmicos que coinciden con antiguas profecías y los conflictos políticos se están intensificando alrededor de Jerusalén como nunca antes. Juntando estos eventos apuntan a algo mucho más grande, algo que muchos creen que podría ser una señal de Dios. ¿Podrían ser estas las primeras señales de lo que la Biblia llama los últimos días? ¿Es esta la forma en que Dios prepara al mundo para el regreso de su Hijo? La aparición de 5 novillas rojas. En marzo de 2022, 5 novillas rojas perfectas llegaron a Israel desde Texas. Estos animales no eran solo ganado cualquiera. Fueron criados meticulosamente para cumplir con los requisitos antiguos y increíblemente estrictos que se encuentran en Números 19. Según la ley judía, las cenizas de una novilla roja pura, una sin una sola mancha o defecto, nunca uncada y completamente roja, incluso hasta los pelos, son esenciales para los rituales de purificación del tercer templo. Durante 2,000 años no se había encontrado tal novilla roja. Generaciones de rabinos inspeccionaron innumerables terneros solo para descalificarlos por el más mínimo defecto, incluso solo 2 pelos no rojos. Parecía que este requisito nunca podría cumplirse de nuevo hasta ahora. Un agricultor cristiano en Texas, creyendo que estaba ayudando a cumplir la profecía bíblica, crió estas novillas y las envió a Israel. Después de inspecciones exhaustivas, los rabinos confirmaron su pureza. Hoy se mantienen bajo cuidado vigilante cerca de Haifa, esperando el momento adecuado para ser sacrificadas. Según la antigua tradición, las novillas rojas son importantes al final de los tiempos. A lo largo de casi 1,900 años de exilio, el pueblo judío anhelaba regresar a Israel, construir el tercer templo en Jerusalén y restaurar el servicio del templo. 3 veces al día, los judíos observantes oran que el templo sagrado sea reconstruido rápidamente y en nuestros días.
Aunque el pueblo judío siempre ha vivido en Tierra Santa, después del Holocausto, los judíos comenzaron a regresar a Israel en masa. En 1948, la nación judía renació proféticamente, lo cual se menciona en Isaías 6, las 6 y 7 y 8 como el Estado de Israel, y desde entonces, los judíos han estado fluyendo de regreso a la tierra desde los 4 rincones de la tierra. Desde 1967, ha habido un movimiento en Israel para reconstruir el templo sagrado. Sin embargo, el principal obstáculo es que el monte del templo está actualmente ocupado por el Domo de la Roca. Así como la reunión del pueblo judío es el cumplimiento de la profecía bíblica, también lo es la construcción del tercer templo sagrado. Él levantará un estandarte para las naciones y reunirá a los exiliados de Israel. Reunirá al pueblo disperso de Judá de los 4 cuartos de la tierra. Hoy en día, muchos de los preparativos para el tercer templo ya se han completado, incluidos los vasos sagrados de adoración y las vestiduras sacerdotales que usarán los levitas en los servicios del templo. Además, más de 500 jóvenes judíos descendientes de la tribu de Leví han sido entrenados como sacerdotes del templo para cumplir sus deberes de adoración y sacrificio en el templo. Pero el servicio del templo no puede comenzar sin la novilla roja. ¿Qué tiene que ver una vaca con la reconstrucción del templo sagrado? ¿Cómo podría un simple animal desempeñar un papel vital en el éxito o el fracaso de un evento tan monumental? La palabra de Dios dice que solo la novilla roja puede restaurar la pureza bíblica necesaria para reconstruir el templo. Una novilla roja pura sin defectos es el ingrediente clave para la adoración en el templo. Puedes leer esto en Números las 19 y 4. Entonces Eliezer el sacerdote tomará un poco de la sangre de la novilla roja en su dedo y la rociará 7 veces hacia la parte delantera de la tienda de reunión. Averigüemos el significado de las cenizas de la novilla roja y la pureza ritual. Volvemos a Números las 19 y 9. Un hombre que esté limpio, recogerá las cenizas de la novilla y las pondrá en un lugar ceremonialmente limpio, fuera del campamento. Serán guardadas por la comunidad israelita para su uso en el agua de la limpieza. Es para la purificación del pecado. Según los creyentes, la organización dedicada a prepararse para la construcción del tercer templo en Jerusalén. Estas aguas de limpieza son necesarias para purificar ritualmente el área del monte del templo, los vasos sagrados y todo el sacerdocio levítico que se están preparando para el servicio hoy. Las aguas de santificación también se rociaron sobre todos aquellos que eran impuros, y muchos fueron purificados por primera vez en este proceso antes de entrar en los patios del templo. Debes mantener a los israelitas separados de las cosas que los hacen inmundos, para que no mueran en su inmundicia por profanar mi morada que está entre ellos. Muchas condiciones pueden causar impureza o profanación ritual, pero una de las más graves proviene de la exposición a la muerte. La profanación por contacto con la muerte se llama tumas meis. Este estado de inmundicia duró 7 días y impidió que una persona participara en la comunidad o en la adoración del templo. Aunque se pueden emplear varios métodos para limpiar a una persona de otras formas de profanación, como la inmersión ritual en agua, lo que significa mikvah. Las cenizas de la novilla roja son el único remedio para la profanación que resulta del contacto con un cadáver. Aunque algunos judíos y cristianos piensan que la novilla roja es algo del pasado que nunca volverá a verse, Ezequiel profetiza sobre el tercer templo reconstruido.